Ya inicié la grabación también. Gracias. Entonces vamos a empezar la clase de diarrea aguda, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a hacer así. Y ya. Entonces, lo primero que tenemos que definir, este es un tema amplio en realidad, vamos a tratar de tocar las cosas más importantes para que ya vayan ustedes fijando algunos conceptos. Lo primero es definir qué es diarrea, ¿no? Y se define diarrea como deposiciones líquidas de 3 a más cámaras por día y de mayor volumen a lo normal, o sea, más de 10 gramos por kilo por día. Pero en realidad esa definición es un poco complicada de utilizar para abarcar a toda la población pediátrica, porque ustedes saben que hay diferentes grupos etarios. Entonces la OMS lo que sugiere es más bien una definición más general, como el incremento en frecuencia y volumen de las deposiciones, con disminución de la consistencia de las mismas. Entonces, en base a lo que el niño usualmente hace y debe hacer para su edad, hablaremos de diarrea si es más frecuente, más volumen y más aguado que de costumbre, ¿no? Y recordemos que este es un desequilibrio entre secreción y absorción. Entonces, una vez que ya definimos el niño tiene diarrea, ahora lo que tenemos que hacer es clasificar. Y clasificar primero, según tiempo de evolución, en aguda, persistente o crónica. Hablaremos de las agudas, que es lo más frecuente de lejos. Persistente y crónica tienen otras etiologías generalmente, por eso es importante definir si tiene menos de 14 días. Para hablar de diarreas agudas, lo más frecuente son los cuadros infecciosos, como vamos a comentar, pero también hay unas que duran más de 14 días con otro tipo de características en el paciente o crónicas con enfermedades ya subyacentes que no son tan frecuentes en realidad. Ustedes deben conocer y saber bastante bien manejar las diarreas agudas, menores de 14 días, no se olviden. La mortalidad en menores de 5 años es 50-70% y básicamente por temas de deshidratación. Entonces, por eso es importante definir, clasificar, diagnosticar y manejar, ¿no? Los pacientes con diarreas acuosas, especialmente, que es lo más frecuente y lo que más se complica. Pero es un contribuyente importante también de malnutrición, ¿no? Como que se crea un círculo vicioso cada vez que el niño tiene una infección, disminuye el enjase de alimentos, disminuye la absorción, aumenta pues los requerimientos, el catabolismo, esto lleva a malnutrición y ese compromiso de malnutrición puede llevar también a alteración en la función inmune de la barrera de protección de la mucosa y otro cuadro infeccioso. Entonces, por eso los niños desnutridos crónicos o severos tienen problemas de diarreas con cierta frecuencia. Entonces, recordemos, es importante manejar a estos niños para que no contribuyamos a que bajen más de peso o se desnutran más. Es también relevante recordar, pues, que las diarreas agudas son mucho más frecuentes en lactantes, en menores de 2 años, como pueden ver en este cuadro. Los menores de 2 años es el grupo mayoritario en cuanto a diarreas, y los menores de 6 meses están ciertamente protegidos cuando reciben lactancia materna exclusiva. Por eso, recordemos, pues, que por encima de los 6 meses, cuando comienzan a comer, cuando ya no es lactancia materna exclusiva, y el niño comienza también a llevarse cosas a la boca o a gatear, es que comienzan los episodios de diarrea con más frecuencia, ¿no? Lactantes, el grupo mayoritario. Y dentro de las diarreas ya agudas, la diarrea acuosa es la más frecuente de lejos. Como ustedes ven, 90%, 95% de diarreas son agudas acuosas, son agua o semiacuosas, casi agua. Recuerden que estas tienen alta mortalidad por el tema de deshidratación, pero son muy prevenibles las complicaciones en base a la terapia de rehidratación oral que vamos a comentar más adelante. Entonces recuerden, diarreas agudas, acuosas, lo más frecuente, bastante prevenibles y manejables, pero siempre y cuando uno lo haga bien. Si no lo hace bien, complicaciones, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, vamos a hablar un poco de la fisiopatología, para eso recordar algunos detalles en relación a la fisiología del tubo digestivo, del intestino. Recordemos que allá hay una unidad criptovellositaria o criptovellosidad. Estas son vellosidades intestinales y recuerden a nivel del intestino, en las vellosidades, en ápice se da la absorción, en ápices se da la absorción. En cambio, en criptas se da la secreción de agua y electrolitos. Absorbe en ápices, secreta en criptas. Esto es lo que normalmente sucede, ¿no? Y esa superficie de absorción está magnificada, pues, por las microvellosidades, como ustedes saben. Ahora, cuando hay un daño de estos enterocitos, que tienen sus microvellosidades en la parte más apical, yo tengo múltiples enterocitos en esta columna, que es una vellosidad intestinal. Cuando hay un daño de vellosidad intestinal, tiene que repararse y esa reparación va
de cripta hacia ápice. Los enterocitos que están abajo comienzan a migrar, a madurar y migrar hacia la zona superior, regenerando esta columna que viene a ser la biosfera intestinal. Y esa diferenciación, migración, es una regeneración que se va dando a lo largo de promedio 5 a 7 días. Entonces, cuando se daña la mucosa, la regeneración de esta columna, de esta vellosidad, con el viaje de enterocitos de cripta hacia arriba, hacia ápice, se dará en promedio en 5 días. Y eso lo vamos a entender con algunos ejemplos que ahora comentaremos. Entonces, yo tengo un paciente, viene con diarrea ya definido, más frecuente, más aguado que de costumbre. Es un pacientito que tiene una diarrea aguda, ahora digo, es una diarrea acuosa. Cuando ustedes tienen diarrea acuosa al frente, son dos las alternativas. O es una diarrea osmótica o es una diarrea secretora. Las dos son acuosas, las dos son agua, lo que hace el paciente, pero la fisiopatología es distinta, como vamos a mencionar. 80-90% de los casos son diarreas acuosas, son líquidas, acuosas, moderadas a abundantes generalmente, una pérdida importante con riesgo de deshidratación, sin moco y sin sangre. No hay proceso inflamatorio, lo que hay es secreción de agua o salida de agua hacia el lumen intestinal, como vamos a mencionar. Riesgo entonces de deshidratación, nunca se olviden en diarreas acuosas. Y en estas diarreas Doctor, hablamos, hay dos. Sí, dime. doctor, disculpe, tengo compañeros que están en sala de espera. ¿Podría aceptarlos? Ya, a ver, ya, ok. Listo, gracias. Ya. Entonces, son los que generalmente producen diarrea, que el sistema de secreción, la secreción mayor también de electrolitos, deshidratación que se puede presentar. Por eso son líquidas y por eso son generalmente moderadas a abundantes, no se olviden. Recuerden también que no cede con el ayuno. El paciente va a seguir haciendo diarrea por más que ustedes lo pongan en NPO, o sea que no reciba alimentación. No tiene relación con la comida. Y estas diarreas generalmente son diarreas por enterotoxinas virales como la de rotavirus o los otros virus, ¿no? Adenovirus, etcétera. Bacterianas como el cólera, hay diarreas bacterianas que dan también un cuadro secretor, o la E. coli enterotoxigénica por toxina. Entonces hay virus, que son los más comunes, los más frecuentes, que producen diarreas secretoras, acuosas, y bacterias como el cólera y la enterotoxigénica que producen lo mismo. Delgado, son diarreas acuosas, suelen ser voluntarias con el ayuno, no se olvide. Deshidratación y trastornos electrolíticos, por lo que ya mencionamos. Si hacemos una reacción inflamatoria, esta va a ser negativa, porque no hay fenómeno invasivo inflamatorio, es un fenómeno de secreción de agua y electrolitos. Y si pedimos un examen coprológico funcional para ver absorción intestinal, vamos a encontrar que tiene un pH alcalino. ¿Por qué? Por la secreción de bicarbonato. Como mencionábamos, se pierde sodio, se pierde potasio, cloro, electrolitos y se pierde bicarbonato. Esa pérdida de bicarbonato se traduce en el examen coprológico funcional como un pH alcalino por el bicarbonato. ¿Cuál es la terapia en estos casos? Diarrea secretora, manejo un antisecretor. ¿Cuál es el antisecretor, que es un antidiarreico, que es el más utilizado? El racecadotrilo. Racecadotrilo es un antisecretor, disminuye la secreción y con eso baja el flujo. Disminuye pérdidas, disminuye riesgos de complicaciones, deshidratación y trastornos electrolíticos. Pero tenemos también, vamos a ver si hay alguien más por acá, pero tenemos también las diarreas osmóticas. Dentro de las diarreas osmóticas, hay que recordar que estas diarreas osmóticas se dan porque hay algún soluto en el lumen intestinal que jala agua. Entonces, la absorción es normal, la secreción es normal, pero estas sustancias osmóticas, estos solutos, que muchas veces es lactosa, azúcar, generan un arrastre de agua.
Entonces, jala agua, pero no electrolitos. Es una diarrea entonces líquida, acuosa, moderada, abundante, pero que cede con el ayuno porque es un arrastre de agua por solutos, como la lactosa, que es el ejemplo más común. Entonces, sí cede con el ayuno. Deja de tomar teta, disminuye o deja de hacer diarrea el paciente. No se olviden la diferencia entre una secretora y una osmótica, fácil de entender por lo que estamos mencionando, por el mecanismo de acción. Y aquí no se pierde mayor electrolito, básicamente es arrastre de agua. Entonces, no hay mucho tema con trastornos de hiponatremia o hipocalemia, sino más bien lo contrario, como vamos a mencionar. Recuerden que estas diarreas osmóticas, la causa más frecuente, la más frecuente de lejos en niños, es una diarrea osmótica secundaria a una enteritis. Hay un daño de mucosa en esa enteritis. Al haber un daño de mucosa, hay deficiencia transitoria de lactasa, y esta lactosa que llega es un osmolactivo que va a jalar agua. Entonces, recordemos que dentro de las vellosidades hay microvellosidades, y en los ápices de las microvellosidades, en los enterocitos más apicales, es donde se encuentran las disacaridasas. Entonces, estas disacaridasas, cuando se daña la mucosa y se daña la zona apical de las vellosidades, lo primero que se afecta es la lactasa, es la masa, la que está más arriba. Entonces, al afectarse los ápices, lo primero que se afecta es la lactasa. Y al afectarse la lactasa, va a haber intolerancia a la lactosa. Entonces, normalmente, el que es tolerante toma lactosa, la lactosa llega al intestino delgado, se desdobla por la lactasa de las vellosidades intestinales o microvellosidades en glucosa y galactosa, pero esto va a ser absorbido en el intestino delgado. Pero en el paciente intolerante, cuando hay daño de mucosa, la lactasa que hay en la superficie de estas microvellosidades es muy baja, muy pobre, y no llega a desdoblar la lactosa que llega en su totalidad, y buena parte sigue de frente. En el intestino delgado, esta lactosa, azúcar, ¿no? Un sustrato osmolar, jalará agua hacia el lumen del intestino delgado, pero la lactosa que llega al intestino grueso va a ser fermentada por bacterias que hay en el intestino grueso, y estas bacterias van a producir con esta fermentación ácidos orgánicos, gas y finalmente síntomas. Distensión por gas, balonamiento, dolor por gas y una deposición ácida por estos ácidos orgánicos. Entonces, recuerden, el paciente con intolerancia a la lactosa tiene este tipo de problemas. Es una diarrea osmótica y es la más frecuente. Ejemplo también de exógenos que producen diarreas osmóticas son los laxantes, por ejemplo, o alimentos muy azucarados o muy grasosos. Los laxantes como lactulosa, polietilenglicol, leche magnesia son los más conocidos. Tomo mucho laxante con mucha carga osmolar, son laxantes osmóticos, generarán una diarrea osmótica con sobredosis entonces. Estas diarreas osmóticas son diarreas acuosas, pueden ser también por grasa, o sea, esteatorrea, ceden con el ayuno, nunca se olviden, y tienen el riesgo no de hiponatremia ni de hipocalemia, sino más bien de hipernatremia, porque se pierde agua. El paciente se hemoconcentra y más bien puede haber tendencia a hipernatremia más que hiponatremia. El ejemplo igual, el tolerante a la lactosa, miren cómo la lactosa no llega al intestino grueso, y el intolerante cómo la lactosa no se desdobla, jala agua en el intestino delgado y finalmente llega al colon y bacterias fermentan para producir los ácidos láctico, acético, los gases CO2, ¿no? Dióxido de carbono y el hidrógeno, que finalmente generará los síntomas. En el coprológico funcional, en el examen que pueden pedir ustedes, ¿cómo será el pH? Ácido por fermentación bacteriana, y un parámetro que se llama sustancias reductoras o test de Benedict, que es el que mide la intolerancia a azúcares. Y esto será intolerancia, lo más frecuente cuando sale positivo, intolerancia a la lactosa, que es lo que hemos mencionado, la causa más frecuente. En algunos casos habrá diarrea osmótica por grasas, no es lo más frecuente en realidad en diarreas agudas por virus, pero también vale la pena comentarlo. ¿Y cuál es el lactosa para que el fenómeno se corte y no haya síntomas ni diarrea? Grupo de pacientes que tienen más sospecha de bacteriano. Entonces, esto es 10% de casos o menos, moco abundante, como ven acá, flema, sangre, moco, ¿no?
sangre visible, ustedes ven acá también rayitas de sangre, poco volumen y frecuente, poquitito y frecuente, poquito y a cada rato, con cólicos, pujo, tenesmo, fiebre alta. Es un paciente que no hace abundante porque el fenómeno no es un caño abierto, produce como respuesta la generación de moco y por eso son diarreas mucoides en poco volumen, sin mucha pérdida, el riesgo de deshidratación no es tan alto, es bajo en realidad, y básicamente hay cuanto más inflamación y más daño de mucosa, afecta capilares y termina sangrando el paciente. Esa es una diarrea inflamatoria, probable sangre disentérica. Si no tiene sangre, diarrea inflamatoria. Cuando posición con sangre, diarrea con sangre, porque un estreñido puede hacer deposición con sangre. Y eso no es disentería. Disentería es diarrea con rasgos de sangre evidente, ectoscópico, macroscópico, por si acaso. Esa es la definición de disentería, no se vayan a confundir. Las causas de estas diarreas infecciosas básicamente son invasivas, afecta el colon generalmente, acá ven otro dibujo de una diarrea, como tiene, no es sangre franca, pero sí hay heces con bastantes rayitas de sangre, moco, flemoso como clara de huevo, ya dijimos la definición de disentería, menos riesgo de deshidratación, depende mucho del patógeno. La reacción inflamatoria aquí sí sale positiva. Si ustedes se quieren ayudar con un examen de heces, una reacción inflamatoria suele salir positiva según el momento en que se tome. Y el coprocultivo nos ayudará a identificar el germen, a identificar la bacteria. ¿Cuál es el tratamiento entonces en estas diarreas? Con sospecha de bacteriano inflamatorias, antibiótico previo coprocultivo, no se olvide. Previo coprocultivo para tratar de identificar germen. Se toma antes el coprocultivo porque el coprocultivo se ve afectado por el antibiótico si lo toman después de haber ingerido sus primeras dosis de antibiótico. No se olviden, previo coprocultivo. Entonces ya tenemos un paciente con diarrea, ya tenemos un paciente con diarrea aguda, ya tenemos un paciente con diarrea y su fisiopatología. Ahora, la historia es muy importante, no solo el tiempo de evolución, sino las características de las evacuaciones, los síntomas como concomitantes, como náusea, vómitos, dolor, fiebre, pujo, tenesmo, porque en base a toda esta información, ustedes van a poder plantear etiología, virus, bacteria, fisiopatología, secretora, osmótica, inflamatoria, o si hay o no riesgo de complicaciones, deshidratación o trastornos electrolíticos. La historia siempre será un tema importantísimo. Ahora vamos a hablar de gérmenes. Y hablando de gérmenes, esta es una guía del Hospital del Niño donde hablan del año 2022, donde se vuelve a colocar, pues como siempre, que los virus son la patología más frecuente, ¿no? 70-90% de los casos son virales en niños, la gran mayoría. De 10, 7, 8, 9 son virus. Las bacterias suelen ser alrededor de un 10 a 20%, ¿no? Solo uno o dos de 10. La mayoría son virales. Y las bacterianas importantes, Shigella, Salmonella, Campylobacter, son las más frecuentes, las más importantes, y luego ya la E. coli enterotoxigénica y la enteroinvasiva. No se olviden entonces Shigella, Salmonella, Campylobacter como gérmenes frecuentes. Parásitos muy poco frecuentes, al menos no en Lima, en nuestro país en general. Y recordemos entonces virus a tomar en cuenta. Este es un cuadrito no para memorizarlo, solo para que tengan la idea. Hay pacientes con diarrea sin sangre y otros con diarrea con sangre. Si hablamos con pacientes con diarrea aguda, sin sangre hablaremos de virales a la cabeza, rotavirus, adenovirus, ¿no? Pero también hay bacterias que dan diarreas sin sangre y sin moco, como la enterotoxigénica, por ejemplo, porque actúa por toxina y da un mecanismo secretor. Entonces, no todas las bacterias dan reacciones positivas, por ejemplo, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Ustedes pueden tener algunas, ¿no? Salmonelosis, Salmonella notifi, que tampoco dan reacciones positivas, y bueno, otros parásitos que no son tan frecuentes en realidad. Pero recordemos, diarrea sin sangre y diarreas con sangre. Las diarreas con sangre generalmente bacterianas, dentro de ellas no se olviden Shigella, Salmonella, Campylobacter y algunas E. coli como la enteroinvasiva. Entonces, recordemos, hay diarreas sin sangre, hay diarreas con sangre, las sin sangre generalmente virales, pero también una que otra bacteria, y las con sangre generalmente la mayoría, como ven en el cuadrito, son bacterianas. Y depende mucho también dónde actúan. Entonces, ustedes van a tener algunos pacientes
que tienen algunas infecciones, y estos pacientes que tienen infecciones, estas infecciones pueden ser virales o bacterianas, y ustedes ven, por ejemplo, que los virus, los más conocidos como el rotavirus, actúan a nivel del intestino delgado, y las bacterias más comunes, Campylobacter y Shigella, actúan a nivel del colon. Por eso es que la diarrea con sangre es sangre evidente, rojo rutilante, ¿no? Como que recién se ha hecho la herida, porque está en el colon, está muy cerca al ano. Entonces recuerden, los gérmenes actúan en intestino delgado o en intestino grueso, y generalmente las colitis son las que dan moco y sangre, y las colitis son bacterianas la mayoría de veces. Solo unas palabras del rotavirus, ustedes han escuchado sobre él, lo conocen: ruta fecal oral para contaminación, incubación 1 a 3 días, ese es el periodo de incubación, la duración de la diarrea 3 a 5 días, como la mayoría de diarreas virales, severa en menores de 2 años que no estén vacunados, entonces por eso hay que vacunar, para que no haya severidad. El inicio es brusco, diarreas acuosas, hay vómitos en la gran mayoría de pacientes, fiebre en la mitad de los pacientes y síntomas respiratorios en la mitad de los pacientes. Entonces, recuerden, la presentación es así, en una diarrea por rotavirus. El virus se contagia, se excreta por heces y puede estar hasta 2 semanas, o perdón, puede excretarse hasta 2 semanas después del inicio. Entonces, si el bebé en 3 a 5 días se le va la diarrea, pero todavía puede excretar virus y contagiar al resto de hermanitos, por si acaso, no se olviden. Todavía tiene un periodo de contagio de 2 semanas después, inclusive, de iniciado el cuadro. Contamina objetos, está viable por varios días en los objetos. Entonces, por eso el niño que agarra en un hospital el juguete de un niño con diarrea con rotavirus y agarra su sonajita y comienza a jugar y luego lo chupa, se está inoculando el rotavirus. Entonces, recuerden, hay que tener bastante higiene en estos pacientes, especialmente con rotavirus. Comentario de la vacuna. La vacuna es importante hacerla, pero el hecho de que el paciente esté vacunado no quiere decir que no pueda tener diarrea por rotavirus, por si acaso. El paciente vacunado es un paciente que va a tener diarreas y puede ser por rotavirus, pero son cuadros leves. Ese es el efecto de la vacuna. Cuadros leves y no cuadros severos, como suele dar el rotavirus. Entonces, son pacientes que muchas veces ni siquiera se hospitaliza cuando está vacunado. No se olviden el efecto de la vacunación. El rotavirus entonces es un germen que llega al enterocito, ingresa al enterocito, se multiplica dentro del enterocito y luego se va. Pero ese enterocito ya quedó dañado. Y como ven en esta imagen, esta es una mucosa normal y esta es una mucosa afectada por rotavirus. Pues estos pacientes que ya tienen una mucosa dañada por el rotavirus son pacientes que van a tener ciertas consecuencias. Entonces, el rotavirus, por ejemplo, al dañar la mucosa, ¿qué va a generar? Daño de los ápices, problemas con la lactasa. Entonces, alteración de actividad de disacaridasas, malabsorción, intolerancia a la lactosa, diarrea acuosa. Pero al dañar, sin un efecto secreto, entonces el rotavirus vacuna para rotavirus, porque es un germen muy agresivo. No se olviden de eso. Doble mecanismo de acción: osmótico, secretor. Las bacterias, esto es solamente un cuadrito para que ustedes entiendan que las bacterias dependen mucho del inóculo para que generen problemas, pero lo que debemos enfocarnos es en cómo actúan. Entonces, ingestión, hay bacterias que actúan de esta manera. El germen se ingiere o la toxina de la bacteria se ingiere, como en estas, ¿no? E. coli enteropatógena, enterotoxigénica, coloniza el intestino, se adhiere a la mucosa, a los receptores de la mucosa, y va a inhibir la absorción y aumentar la secreción a nivel de adherencia, ¿no? Se adhiere en la mucosa y en los enterocitos, y genera, por inhibición de la absorción y aumento de la secreción, una diarrea acuosa. Pero hay otros gérmenes que sí son invasivos: E. coli enteroinvasiva, enterohemorrágica, Campylobacter, que se colonizan el intestino, se adhieren a receptores, pero invaden la mucosa. Y al invadir la mucosa va a comenzar a producir moco, porque hay un fenómeno inflamatorio que produce eso. Y además, cuando afecta ya a las zonas más bajas, afecta capilares y produce sangrado, disentería. Entonces, las bacterias pueden actuar en zonas más superficiales, produciendo secreción como la enterotoxigénica, es una diarrea acuosa por secreción,
Pero hay otras, las típicas, que nos enseñan, que son la Shigella, por ejemplo, Campylobacter o E. coli, enterohemorrágica o enteroinvasiva, que penetran, dañan mucosa, deposiciones en poquito volumen, con moco, con sangre, con pujo, dolor abdominal. No se olviden de eso. ¿Hay pruebas diagnósticas que podemos utilizar? Sí. Y cuando tenemos un paciente ya con diagnóstico de diarrea, lo que tenemos que ver es cómo lo estudiamos. Recuerden solamente dos palabras de la reacción inflamatoria. Esto se pide en casos dudosos. Si un paciente ya tiene una diarrea disentérica, o sea, diarrea con sangre, ya no necesitan hacer una reacción inflamatoria. Solo lo piden como un parámetro más para tomar decisiones cuando tienen duda. Tiene algunas cosas para viral, tiene algunas cosas para bacteriana. Yo pido un parámetro para tener un punto más a favor o en contra de una diarrea viral o bacteriana. La reacción inflamatoria no decide. ¿Por qué? Porque una reacción inflamatoria negativa indica secreción o osmótico, o sea, una diarrea acuosa, no inflamatoria. Una reacción inflamatoria positiva implica una diarrea inflamatoria. Acá no dice virus y acá no dice bacteria. Entonces recuerden bien, la reacción inflamatoria no decide, porque yo puedo tener cólera y el vibrio cólera produce diarreas secretoras con reacciones negativas y es una bacteria. Es una bacteria que necesita antibiótico. Entonces la reacción inflamatoria no decide. Nosotros decidimos con toda la historia y un parámetro más que viene a ser la reacción inflamatoria en casos dudosos. Tomamos como punto de corte 20 a 30 leucocitos por campo con clínica compatible. Eso puede variar entre hospital y hospital, pero recuerden siempre debe haber clínica compatible y el resultado por lo menos debe ser de 20 a 30 para arriba, lo cual ya será muy sugestivo de bacteriano y ameritará hacer un coprocultivo y dar un antibiótico empírico en esta situación, ¿no? En este caso. Nunca se olviden. Además, la reacción inflamatoria es un proceso progresivo. Entonces, el paciente puede iniciar un cuadro con una inflamación leve, con reacciones negativas o muy bajas, negativas, y a medida que pasan los días o pasan las horas, esta inflamación cada vez es mayor y por eso la reacción puede variar y la reacción puede aumentar, empezando con 5 por campo y terminando con 50 por campo, porque es un fenómeno inflamatorio progresivo que va dañando poco a poco y va inflamando poco a poco. No se olviden de eso. Hay otras pruebas que son pruebas para buscar virus, específicamente con métodos inmunológicos como el ELISA para buscar antígeno fecal. O sea, se busca antígenos de adenovirus en heces por un método inmunológico. Pruebas que hay en nuestro país cuestan un poco caro nomás, alrededor de 120 soles. Antígeno para norovirus, antígeno para rotavirus, y con eso demuestran, ahí está, es un virus lo que tiene el paciente. Aquí está, positivo, alta sensibilidad, alta especificidad, pero son caras, ¿no? Otro examen que pedimos coprocultivo. ¿Cuándo pedimos coprocultivo? Cuando sospechamos en bacteriano. Y no se sospecha en bacteriano porque solamente la reacción es positiva, porque ya les dije, el cólera da reacciones negativas, hay bacterias con reacciones negativas, pero yo sospecho que el paciente tiene diarrea bacteriana porque tiene mucho cólico, porque tiene mucho dolor, muy fiebre muy alta, ¿no? Entonces pensaré en bacterianos, pediré un coprocultivo. Obviamente, si la reacción es positiva, también pediré un coprocultivo por frecuencia, probablemente sea bacteriano, y voy buscando el germen. No se olviden, previo inicio de antibiótico empírico, siempre el coprocultivo, para demostrar germen, como ustedes pueden ver acá, pero importantísimo para ver el antibiograma, o sea, qué antibióticos matan a ese germen en especial, a ese germen que tiene el paciente de su intestino en este momento. Importantísimo el coprocultivo si sospecho en bacteriano y le voy a dar cobertura antibiótica. El único problema con el coprocultivo es que sale en 5 días en promedio, demora un poquito en salir. Otro estudio que pueden pedir es el coprológico funcional y se estuve dando algunos alcances en relación a eso, hablando del pH. Hablamos, ¿se acuerdan? Si era una diarrea secretora con pérdida de electrolitos y bicarbonato, pH alcalino. pH alrededor de 7 o para arriba. pH ácido, cuando el paciente tiene una diarrea osmótica, fermenta con las bacterias del colon en la lactosa, un pH ácido de 5.5 para abajo. Entonces, acá ustedes tienen sustancias reductoras, ¿se acuerdan? Desde Benedict, que habla de lactosa, intolerancia a la lactosa, 4 cruces, pero también tiene grasas, atorrea este paciente. Entonces, ese es un coprofuncional que nos habla de sustancias reductoras desde Benedict para ver problemas con carbohidratos, malabsorción a carbohidratos, malabsorción a grasas, con el Sudán, que también es la tinción para grasas, y determinar también con el pH si esta es una diarrea osmótica o es una diarrea secretora.
Y el Campylobacter, importante tomarlo en cuenta, porque el Campylobacter es primera o segunda causa de diarrea bacteriana en lactantes. Es muy frecuente y muy importante recordar epidemiológicamente que esto no solamente afecta a lactantes con frecuencia, sino también tiene relación muchas veces con crianza de animales, especialmente con aves. Especialmente con aves. Siempre pregunten si ha tenido contacto con aves. Inmunológico. Hasta ahí es todo lo que es la fisiopatología. Vamos a hablar unos minutos de lo que es el manejo de diarrea. Esto lo van a hablar mucho más en cuanto hablen de, de sus guías en esta semana o la próxima semana. Recuerden que la hidratación. Yo tengo un paciente con diarrea o al paciente y veo hidratado o está deshidratado. Entonces, lo van a ver en la guía, pero yo les doy algunos alcances para que lo recuerden. El paciente en plan A es un paciente que clínicamente no tiene signos de deshidratación. El paciente en plan B es un paciente que tiene algún grado de deshidratación. Y el plan C es un paciente que tiene deshidratación grave. Se clasifica entonces en tres. Recuerden que la más frecuente de lejos, plan A. 70% de pacientes de 10, 7 son plan A. De 10, 2 son plan B y de 10, 1 es plan C. Entonces, lo que más van a manejar ustedes en general son plan A y plan B. Y es lo que deben dominar, plan A y plan B. ¿Entienden? El plan C también podrán verlo por ahí, pero probablemente mucho menos frecuente. Entonces, estos son los signos de deshidratación que uno tiene que evaluar. Son los 6 signos: estado de conciencia, sed y signo de pliegue. Sensorio, sed y signo de pliegue. Son las 3 S. Sensorio, sed y signo de pliegue. Las 3 S son los signos principales, los más objetivables, los más confiables. Y los signos secundarios son ojos, lágrimas, boca y lengua, mucosas. Y acá ustedes verán, pues, si el paciente está en sensorio bien y alerta, en tranquilo, irritable, letárgico, comatoso. En sed, si bebe normal, si bebe con avidez, está sediento, o si tiene sed pero no puede beber adecuadamente porque el paciente está muy mal, está muy débil, está en plan C. Y si el pliegue desaparece rápidamente, es negativo, o desaparece lentamente en menos de 2 segundos o muy lentamente en más de 2 segundos. Signos principales, las 3 S. Signos secundarios, si los ojos están normales, hundidos o muy hundidos, lágrimas presentes, disminuidas o ausentes, y si la mucosa está húmeda, seca o muy seca. Ustedes se dan cuenta que estos signos secundarios son signos más subjetivos. Nosotros son más objetivables, difícil de confundir, inclusive con medición de tiempos en el signo de pliegue. Pero vamos a hablar de los planes. Acá tenemos el plan A, por ejemplo, es un paciente que su sensorio está bien y alerta, los ojos normales, lágrimas presentes, mucosa húmeda, bebe normal, no tiene pliegue, desaparece rápido, es un plan A. Tiene diarrea, pero no tiene signo de deshidratación. Tiene una pérdida de menos del 5% del volumen corporal total y es inaparente la pérdida, no tiene signos, no tiene evidencia de signos de deshidratación. Ese es un plan A. Y cuando ustedes tienen un niño con diarrea aguda, acuosa, y es un plan A, ustedes lo que tienen que ver es si este paciente, ya si es un plan A, si tiene alto riesgo. ¿Y qué cosa es tener alto riesgo? Alto riesgo de deshidratarse o complicarse. Eso habla de 3 o más vómitos por hora, o más de 5 vómitos en 4 horas, más de 10 deposiciones en 24 horas, o más de 4 deposiciones en 4 horas. Niño que estuvo previamente en B o C, en plan B o C, o sea que ayer de repente estuvo en otro hospital y lo manejaron como B o como C, y hoy día viene como A con nosotros, es un paciente de alto riesgo, ayer estaba deshidratado. Difícil acceso geográfico, cuando hagan su serum se van a dar cuenta qué cosa es difícil acceso geográfico, y sospecha de cólera en la zona. Entonces, al final, en resumen, un plan A con alto riesgo es aquel que vomita mucho o aquel que hace muchas deposiciones. ¿Ya? Mucha diarrea, mucho vómito, es un paciente de alto riesgo. Los numeritos los irán repitiendo y los irán recordando con el tiempo, pero con fines del examen, yo no les pregunto los números exactos, bueno, porque no se lo van a aprender de la noche a la mañana, pero sí recuerden, muy vomitador, ¿no? Más de 5 vómitos en 4 horas, o más de 4 deposiciones en 4 horas, es un paciente que, más de 4, acuérdense, más de 4 vómitos en 4 o más de 4 diarreas en 4 horas, es un paciente que
tiene alto riesgo. Si este paciente no tiene alto riesgo, o sea, no está en esta categoría de mucha pérdida, es un paciente que lo manejarán ambulatorio, manejo en casa, mediante 5 reglas. ¿Cuáles son las 5 reglas? El ACRES. ¿Y qué cosa es el ACRES? El ACRES es esto. Perdón, un ratito. Antes de pasar al ACRES, recuerden, manejo en el hogar es el plan A, capacitación para el episodio actual y futuros episodios, y evaluar riesgos de deshidratación y de trastornos electrolíticos. Esos son los objetivos del plan A, evaluar riesgo y capacitar a la familia. El objetivo de un plan A no es hacer reacción inflamatoria, es evaluar riesgo de deshidratación y trastornos electrolíticos y capacitar a la familia. Recuerden bien eso. El plan A. El plan A se maneja en casa con el ACRES. ¿Qué cosa es ACRES? A, de aumentar la ingesta de líquidos apropiados. A libre demanda, lentamente siempre, cucharita, jeringas, sorbitos pequeños, no rápido, porque rápido toma, rápido vomita. Recuerden que estos niñitos están no deshidratados, pero están nauseosos. Evitar bebidas azucaradas, ¿por qué? Porque mucho azúcar, carga osmolar, diarrea osmótica. No le van a ayudar a mejorar su diarrea. Recuerden, diarrea osmótica puede complicar al paciente si le comienzan a dar gaseosas o frugos o agua de gelatina, como hacen muchas personas. Estos pacientes hay que darles agua, hay que darles líquido para reponer pérdidas. Cada diarrea que tienen hay que reponerlas. Acá tienen una tablita, yo les voy a pasar la clase para que la tengan, pero más práctico que recordar tablitas es recordar un valor, ¿no? 10 cc por kilo, 10 cc por kilo por diarrea, por cámara diarreica. Entonces, si el paciente tiene 10 kilos, 10 por 10 es 100 mililitros por cámara diarreica. Si el paciente tiene 6 kilos, 10 por 6, 60 mililitros por cada cámara diarreica, 10 cc por kilo por cada cámara diarreica. Cuando está hospitalizado pesan el pañal y darán volumen a volumen, pero eso es cuando pesan el pañal en el hospital. En su casa, 10 cc por kilo por cada cámara diarreica. A de ACRES. C de ACRES, continuar la alimentación habitual. Dieta fraccionada, o sea, de a poquitos, pero no hay que hacer restricciones. El niño necesita materia prima para regenerar la mucosa. No se hacen restricciones. Y debe continuar la lactancia materna. No le quiten la leche materna como algunos piensan. Solamente ustedes quitarán leche materna si hay sospecha de intolerancia a la lactosa. ¿Y cuándo sospecharán eso? Cuando la mamá les diga, doctor, doctora, le doy lactancia materna y hay más diarrea. Cada vez que le doy teta, hace diarrea. Este paciente tiene alta sospecha de intolerancia a la lactosa porque hay una relación temporal entre lactar y a los pocos minutos diarrea. En este paciente, ¿qué hay que hacer? Darle una fórmula sin lactosa. No hay que diluir la leche, porque diluyen la leche para darle menos lactosa, pero le dan menos calorías y el paciente se baja más de peso. ¿Qué hay que hacer? Cambiar a una fórmula sin lactosa que hay en el mercado, pues en todos lados, ¿no? Entonces, trabajemos con eso o darle más comida y menos leche. Es otra estrategia cuando el niño ya es grande, tiene 9, 10 meses, por ejemplo, ¿no? Pero en general, intolerancia a la lactosa
¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctor, sí se le escucha. Y disculpen, me sacó el sistema y no podía ingresar. Bueno, ya no, en realidad ya no falta mucho, ¿ya? Les voy a explicar, ya habíamos terminado el plan A, solamente nos faltaba palabras sobre el plan B. Veo que han salido un buen grupo de sus compañeros. Pasaron a la otra clase seguramente. ¿La delegada está o pasó al otro aula también? No, doctor, sí estoy. A ver, lo yo te voy a... Doctor, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Ya, mira, te mando mi número de celular, si lo puedes anotar. Sí, doctor. 988-00-8880. Entonces me mandas un WhatsApp, yo te mando la clase, que la tengo para enviárselas en PDF, y me dices si gustan, ¿no? Hacemos los 10 minutos que faltan de clase en algún momento, coordina con tus compañeros si quieren hacerlo. Porque básicamente lo que falta es el plan B y el plan C es, bueno, el plan B y el plan C, ¿no? El más largo es el plan A. Pero el plan B y el plan C, que son un poco más cortos, es lo que falta. Que lo hacemos en 10 minutos, máximo 15, ¿no? Pero depende de ustedes, pues, porque ya ahorita entra el doctor Ironac. Ya, ya, doctor, yo coordino con usted. Sí, pues, por favor. Ya, Ya. Gracias, gracias. doctor. Chao, Hasta chao. luego.